A finales de los años 90, el mundo dio un salto hacia un nuevo territorio. La llegada de Internet prometía una era de conexión total. Muchos lo llamaron la Plaza del Pueblo del Futuro, un espacio donde las ideas y las personas se encontrarían sin barreras. Era el amanecer de una aldea global, un sueño compartido por millones. Durante años, esa promesa pareció cumplirse. La comunicación se volvió inmediata, el conocimiento viajó sin fronteras, el comercio creció a un ritmo vertiginoso. Pero con el tiempo algo cambió. Bajo la superficie del progreso comenzaron a formarse grietas invisibles. Lo que alguna vez fue un puente entre las personas empezó a convertirse en un muro de espejos. Los algoritmos aprendieron a alimentar la ira, la división y la distracción. Las redes se llenaron de debates triviales, de opiniones que chocaban por deporte, de pequeñas guerras por nada. Sin embargo, ese caos visible era solo el reflejo superficial de un problema más profundo. Mientras millones reían, discutían y compartían, en los rincones más oscuros de la red se tejían otras conversaciones. Silenciosas, peligrosas, eran espacios donde la desesperanza encontraba eco, donde los solitarios se reconocían entre sí, y donde poco a poco se normalizaba una idea impensable, la de renunciar a la vida. En la primavera del año 2020, mientras el mundo se encontraba en pausa por una pandemia global, muchos jóvenes quedaron aislados en sus hogares. Entre ellos estaba Iván Morel, un estudiante de 17 años que vivía con sus padres en las afueras de Leiden, una ciudad tranquila del sur de Eloria. Era un chico reservado, de mirada tímida y voz serena. Al principio el encierro le pareció soportable. Clases virtuales, videojuegos, series. Pero con los meses, el silencio empezó a hacerse pesado. Sus amigos dejaron de escribirle, las llamadas se fueron espaciando, y cada noche su habitación se convirtió en su único universo. Buscando compañía, Iván comenzó a explorar comunidades en línea. Encontró grupos donde la gente hablaba sin miedo, donde se sentía comprendido. Había empatía, sí, pero también algo más, una corriente subterránea que disfrazaba el dolor de comprensión. En ese espacio, las palabras de consuelo estaban contaminadas de resignación. Con el tiempo, Iván empezó a dejar pequeños rastros de su tristeza. Comentarios breves, mensajes sueltos, confesiones disfrazadas de frases casuales. En uno de sus escritos escribió: "Nada parece tener sentido. Todo esto es solo una manera de pasar el tiempo hasta el final". Las respuestas que recibió no fueron de ayuda. Lo felicitaron por aceptar la verdad, le dijeron que era valiente por no mentirse a sí mismo. Lo animaron a pensar que su sufrimiento tenía una salida, pero esa salida no era la vida. Un día Iván encontró un foro llamado Faro Gris. El nombre parecía inofensivo, incluso poético. Decía ser un lugar para hablar libremente sobre la tristeza y el sentido de la existencia. En realidad era un espacio donde decenas de usuarios compartían métodos para morir, todo disfrazado de libertad y comprensión. El sitio había sido fundado por dos figuras anónimas conocidas solo como Narek y Solene. Ambos se presentaban como defensores de la libertad de expresión, pero el contenido que reinaba en sus páginas iba mucho más allá de las palabras. Había guías detalladas, descripciones técnicas, listas de materiales, y lo más perturbador, hilos de despedida. Allí los usuarios anunciaban la fecha de su partida. Recibían mensajes de aliento, corazones, aplausos virtuales. En lugar de detenerlos, los celebraban. Algunos buscaban compañeros para morir el mismo día, otros relataban con precisión el proceso que seguirían. Entre los nombres de usuario que aparecían en esos foros, uno llamó la atención después de la tragedia: el de Iván. Su participación había sido constante durante semanas. Había leído los manuales, había hecho preguntas. En los últimos días había visitado repetidamente los hilos dedicados a un compuesto químico, el acetrito de sodio. El acetrito era una sustancia común, utilizada como conservante en carnes y pescados, o en la limpieza de metales. Pero en grandes cantidades, se transformaba en veneno. En el cuerpo humano, impedía que la sangre transportara oxígeno, provocando una muerte lenta y silenciosa. Los foros lo describían como un método pacífico, seguro, indoloro. Incluso compartían enlaces para comprarlo en línea, con envío a domicilio. Las publicaciones estaban escritas con frialdad científica, pero entre líneas se notaba la manipulación.
una comunidad entera convertida en cómplice. El sitio recibía millones de visitas cada mes, principalmente de jóvenes entre 15 y 24 años. Muchos de ellos buscaban ayuda. Lo que encontraban era una puerta cerrada disfrazada de refugio. Semanas después, los padres de Iván regresaron a casa tras una tarde fuera. Su hijo no respondía a los llamados. La puerta de su habitación estaba entreabierta, el monitor aún encendido. Sobre el escritorio un frasco vacío. En la pantalla, la página del foro seguía abierta, como si esperara una última respuesta. Esa noche, el silencio en la casa fue absoluto. Cuando las autoridades revisaron su historial, hallaron que Iván había pasado las últimas semanas de su vida dentro de Faro Gris. Había participado en discusiones, recibido consejos y leído mensajes de despedida de otros usuarios que nunca volvieron a escribir. Lo que parecía una comunidad de apoyo era, en realidad, una red cuidadosamente diseñada para normalizar la muerte. Un ecosistema donde la empatía se confundía con rendición y donde las palabras de aliento eran en verdad empujones hacia el abismo. Después de la muerte de Iván Morel, el nombre del sitio Faro Gris comenzó a aparecer una y otra vez en búsquedas, foros y conversaciones discretas entre padres, docentes y psicólogos. Algunos lo mencionaban con miedo, otros con curiosidad, y unos pocos con una especie de respeto silencioso, como si hablar demasiado de él pudiera despertar algo que era mejor dejar dormido. Durante meses, nada parecía cambiar. El sitio seguía activo, creciendo, mutando. Cada día nuevos usuarios creaban cuentas, compartían historias y recibían la misma clase de respuestas. Comprensión hueca, aceptación de lo inevitable y, finalmente, instrucciones. Entre los moderadores del foro existía una regla no escrita. Todo aquel que intentara disuadir a los demás de su decisión era expulsado. Las publicaciones que mencionaban terapia, medicación o esperanza eran eliminadas en cuestión de minutos. Lo que quedaba era una conversación circular, un lenguaje propio, un dialecto del desánimo. Bajo los nombres de usuario había vidas reales, rostros jóvenes, desconocidos entre sí, unidos por un mismo hilo invisible. La sensación de no pertenecer. Cada uno escribía buscando alivio, y lo que encontraba era una confirmación cruel de que el dolor no tenía salida. Uno de esos nombres era Daniel Arcos, un chico de 17 años que vivía en la periferia de Vandelia, una ciudad universitaria rodeada de campos y fábricas. Daniel había sido, hasta hacía poco, un estudiante ejemplar. Tocaba la batería en la banda del colegio, soñaba con estudiar ingeniería de sonido y tenía una sonrisa fácil, de esas que parecen no necesitar esfuerzo, pero el cuerpo a veces se convierte en su propio enemigo. Durante el otoño de 2019, Daniel comenzó a sufrir fuertes dolores abdominales que lo obligaron a quedarse en casa durante semanas. Los médicos no encontraban una causa precisa. Las clases pasaban, los amigos seguían con sus vidas, y él permanecía cada vez más aislado. Su madre solía decirle que se mantuviera positivo, que el dolor pasaría. Su padre le recordaba que era fuerte, pero en las madrugadas, cuando el resto dormía, Daniel encendía la pantalla y buscaba respuestas que la medicina no le daba. Al principio fueron foros de salud, luego grupos de apoyo emocional, y finalmente, después de varios saltos entre enlaces y recomendaciones automáticas, llegó a Faro Gris. El primer mensaje que vio parecía inofensivo. Alguien hablaba del agotamiento de existir. Otro le respondía con un poema triste. Pero a medida que avanzaba en los hilos, el tono cambiaba. Entre los textos melancólicos se colaban descripciones exactas, casi clínicas, sobre métodos efectivos. Se hablaba de dosis, tiempos, efectos, todo con una naturalidad escalofriante. Daniel leyó en silencio durante días, sin participar. Se limitaba a observar. En uno de los hilos más activos, un usuario llamado Stan77 se presentaba como una figura carismática. Su tono era amable, sereno, paternal. Decía comprender el cansancio de seguir respirando. En apariencia, ofrecía compañía, pero detrás de sus palabras había una intención distinta. Stan77 era, según los registros posteriores, uno de los usuarios más influyentes del foro. Había escrito decenas de mensajes sobre una sustancia que describía como rápida, limpia y segura, el acetrito de sodio. En su guía personal explicaba cómo obtenerlo, cómo prepararlo,
Cómo calcular la dosis. Lo hacía con la voz de quien enseña, no de quien advierte. Daniel lo leyó con una mezcla de fascinación y miedo. Le parecía imposible que tanta información existiera tan abiertamente. Cada palabra sonaba razonable, incluso científica. Y entre esas líneas, el joven comenzó a convencerse de que quizá esa era su salida. En su diario digital, una carpeta oculta en su computadora, dejó escritos fragmentos que más tarde se usarían como evidencia. En uno decía: pensé que uno debía sentir alivio al decidir irse, pero lo único que siento es miedo. Horas después de escribir eso, publicó un mensaje en Faro Gris. Fue breve, casi un susurro. Creo que ya tengo lo que necesito. Gracias a todos. La comunidad respondió con una avalancha de íconos y frases de aprobación. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie trató de detenerlo. Lo celebraron como si hubiera completado una meta. A la mañana siguiente su madre subió a su habitación porque el desayuno se enfriaba. Daniel no respondió. En la mesa de noche una botella sin etiqueta. En la pantalla un hilo abierto que decía: nos vemos en el otro lado. La noticia no llegó a los medios, pero sí a un pequeño grupo de investigadores digitales que seguían rastros del sitio desde hacía años. Uno de ellos, un analista forense llamado Héctor Naves, había notado un patrón inquietante. La mayoría de las muertes asociadas al foro compartían la misma sustancia, el mismo tono en los mensajes de despedida, y en algunos casos, incluso las mismas palabras. Héctor comenzó a recopilar información, capturas, copias de publicaciones antes de que fueran borradas. Descubrió que los fundadores de Faro Gris, Narek y Solén, se movían constantemente entre países, cambiando la ubicación de los servidores cada pocos meses. Sus identidades eran imposibles de rastrear. Usaban encriptación, proxies y un entramado de direcciones que terminaba siempre en la nada, pero lo más perturbador era el comportamiento del foro. Cada vez que una autoridad intentaba bloquearlo, reaparecía con otro nombre, otro dominio, la misma comunidad intacta, como si nunca hubiera desaparecido. A medida que los casos aumentaban, comenzaron a aparecer testimonios de exusuarios. Una mujer británica, que se hacía llamar Emma, contó que al principio el sitio le pareció un refugio. Decía que le ofrecía comprensión sin juicio, un espacio donde no tenía que fingir estar bien. Pero con el tiempo notó algo inquietante. La tristeza se convertía en competencia. Cuanto más cerca estabas del abismo, más atención recibías. Te envuelve como una manta de oscuridad, escribió en una entrevista posterior. Te hace creer que es seguridad, pero en realidad te está apagando poco a poco. Otros usuarios contaban historias similares. Personas que pedían ayuda y recibían instrucciones. Jóvenes que transmitían sus últimos momentos en vivo. Moderadores que borraban los rastros poco después. Todo cuidadosamente envuelto en un discurso de libertad individual. En los meses siguientes, las autoridades de varios países comenzaron a notar el patrón. En el ORIA, el organismo de ciberseguridad, identificó cientos de direcciones IP vinculadas a Faro Gris. Pero cuando intentaron cerrar la página, ya había reaparecido bajo otro nombre: The Last Path. La comunidad apenas notó la transición. Los usuarios siguieron escribiendo, los moderadores siguieron guiando. Mientras tanto, el número de muertes relacionadas con el acetrito aumentaba de manera alarmante. En los informes forenses la coincidencia era evidente. La sustancia, los síntomas, la edad promedio, la actividad previa en el mismo foro. Aún así, el caso permanecía fuera del dominio público. La mayoría de los medios evitaban cubrirlo temiendo darle más visibilidad. Pero en la red profunda, el nombre de Faro Gris se había convertido en leyenda. Un atardecer de enero, una joven universitaria llamada Rosa Álvarez publicó un mensaje en la sección de compañeros de partida. Tenía 22 años y estudiaba psicología en la ciudad de Helboria. Su mensaje era breve y devastador. No quiero hacerlo sola. Solo necesito a alguien que me escuche antes del final. Horas más tarde, alguien le respondió. Un usuario con el seudónimo Craig M. le escribió: estoy en tu ciudad. No te presionaré. Solo puedo acompañarte. En los días siguientes, los dos intercambiaron mensajes, luego correos, luego se reunieron en persona. Pero Craig M. no era quien decía ser. Meses después se descubriría que había contactado a varias mujeres en el foro, prometiéndoles apoyo en sus últimos momentos, para luego agredirlas. Fue arrestado después de 2 denuncias,
Rosa nunca volvió a escribir. El foro reaccionó con indiferencia. Algunos usuarios bromearon con el incidente, otros lo usaron como excusa para aumentar el secretismo. Narek publicó un comunicado interno en el que afirmaba que el sitio no podía controlar las decisiones de sus miembros y que la censura jamás sería la solución. Poco después comenzaron a borrar todas las publicaciones que mencionaban nombres, direcciones o datos personales. Lo presentaron como una medida de seguridad, pero en realidad lo que lograban era borrar las huellas. Incluso implementaron una nueva norma. Los hilos de despedida serían eliminados automáticamente después de una semana, por respeto a la privacidad. En la práctica, eso significaba que las familias nunca podrían saber con quién habían hablado sus hijos en sus últimos días. Para entonces, Faro Gris se había convertido en un laberinto. Un espacio donde era casi imposible distinguir quién decía la verdad. Había usuarios reales, bots automáticos, perfiles falsos que parecían estar diseñados solo para mantener activa la conversación. Algunos expertos en ciberpsicología sugerían que el sitio funcionaba como un ecosistema de retroalimentación. Cuanto más se hablaba de la muerte, más se normalizaba. Cuanto más se normalizaba, más atraía a los vulnerables. Pero detrás de todo ese caos, alguien debía estar controlando las puertas. Alguien decidía qué publicaciones quedaban, cuáles se borraban y quiénes tenían permiso para permanecer. Y esa persona o ese grupo parecía disfrutar del poder que ejercía sobre la tristeza ajena. Los investigadores digitales que seguían el caso comenzaron a notar algo aún más inquietante. Algunos de los nombres más antiguos del foro aparecían también en otros sitios oscuros, vinculados a comunidades misóginas, sectas virtuales y grupos de manipulación psicológica. Era como si todo formara parte de una red más grande, conectada por los mismos administradores. Entre ellos, Narek destacaba por su obsesión con la idea de la autonomía absoluta. En uno de sus mensajes filtrados escribió: "No todos merecen ser salvados. Algunos solo quieren ser escuchados antes de irse, y nosotros somos los únicos que los escuchamos". Esa frase se repetiría en decenas de perfiles después, casi como un lema. A finales de 2020, varios países iniciaron investigaciones coordinadas para desmantelar el sitio. Durante unas semanas parecía que lo habían logrado. La página desapareció, los enlaces devolvían errores, los servidores estaban fuera de línea. Pero 48 horas más tarde, Faro Gris volvió a existir, con un nuevo dominio, un nuevo nombre, la misma oscuridad de siempre. Las autoridades comprendieron entonces que no estaban persiguiendo una página web, estaban enfrentando una idea. Una comunidad que se reconstruía a sí misma, alimentada por el dolor humano y protegida por el anonimato. Una estructura tan intangible que era casi imposible destruirla. Lo que había comenzado como un simple foro clandestino se había transformado en una red global de desesperanza organizada. Y en esa red, todavía quedaban muchos nombres por aparecer. Durante meses, los investigadores que seguían los rastros de Faro Gris se toparon con un muro de silencio. Cada intento por identificar a los administradores terminaba en callejones digitales, dominios falsos, servidores alojados en países sin tratados de cooperación. Pero lentamente, pequeñas piezas comenzaron a encajar. Dos nombres repetidos en antiguos registros de foros: Narek y Solene. No eran simples usuarios, eran los arquitectos. Nadie sabía con certeza quiénes eran. Sus perfiles habían sido borrados y restaurados innumerables veces. Usaban direcciones de correo efímeras, cambiaban de alias y firmaban con iniciales diferentes según el sitio en el que aparecían. Sin embargo, su estilo era reconocible, un lenguaje seco, directo, a veces casi académico. Los analistas descubrieron que antes de crear Faro Gris, ambos habían administrado un pequeño foro en la red profunda llamado El Último Umbral. En teoría, era un espacio de debate filosófico sobre la libertad individual y la eutanasia, pero pronto derivó en algo mucho más oscuro. Cuando ese foro fue clausurado por violar normas internacionales, reapareció bajo un nuevo dominio. Y así comenzó el ciclo. Lo más inquietante era el contraste entre sus declaraciones públicas y la realidad del sitio. En entrevistas filtradas, Narek se describía a sí mismo como un defensor del libre pensamiento. Decía que el foro no alentaba el suicidio, sino que ofrecía un espacio donde las personas podían elegir.
pero elegir no era la palabra correcta. La comunidad no ofrecía opciones, ofrecía un camino, uno que siempre conducía en la misma dirección. Solene, en cambio, rara vez hablaba. Sus pocas intervenciones se limitaban a recordar las reglas del foro. Anonimato absoluto, prohibición de compartir información personal y eliminación de cualquier intento de rescate. Bajo la excusa de proteger la privacidad, creaba un entorno cerrado, aislado de toda interferencia externa. Cada nuevo usuario era recibido con mensajes de bienvenida y advertencias ambiguas. Aquí estás a salvo, nadie te juzgará, pero una vez que cruces la línea no hay vuelta atrás. El foro se transformó en una especie de ritual. Había jerarquías invisibles, usuarios veteranos que guiaban a los nuevos, normas no escritas sobre cómo hablar, cómo despedirse, cómo morir. A quienes anunciaban su decisión se les ofrecía apoyo técnico, dosis, horarios, recomendaciones. Los que dudaban eran consolados, pero nunca persuadidos para continuar viviendo. Esa dinámica enfermiza hizo que muchos usuarios confundieran comprensión con validación. La tristeza se volvía una bandera. La muerte, un acto de pertenencia. A finales de 2020, el nombre de Faro Gris llegó a las manos de la Agencia de Seguridad Digital de Eloria. El director del departamento, un veterano investigador llamado Dario Hellman, quedó atónito al ver las cifras. Millones de visitas mensuales, con una concentración anómala de accesos desde universidades y escuelas. No se trataba de un sitio marginal, era un fenómeno. Hellman convocó a un grupo de expertos en psicología, derecho cibernético y rastreo forense. Lo primero que descubrieron fue que Faro Gris estaba alojado en una red de servidores que se movían constantemente entre 3 países, sin acuerdos de extradición. Lo segundo, que los fundadores estaban preparados para esa persecución. En los archivos del foro aparecieron mensajes antiguos de Narek que parecían predecir cada paso. Nos encontrarán, intentarán callarnos, pero siempre estaremos un paso adelante. Era como si todo estuviera diseñado para resistir la caída. Las investigaciones se multiplicaron. Alemania, Noruega, Australia y Canadá anunciaron operativos paralelos. Durante un tiempo, pareció que la ofensiva internacional iba a funcionar. En diciembre de ese año, Faro Gris desapareció. Los dominios fueron bloqueados, las cuentas congeladas, los accesos cortados. Los medios celebraron la victoria. Por un instante el silencio digital pareció un triunfo. Pero 24 horas después el sitio reapareció bajo un nuevo nombre. Luz Terminal. El diseño era casi idéntico, los usuarios los mismos, los administradores también. Solo habían cambiado los colores y el logotipo, una silueta de un faro en ruinas, brillando entre la niebla. El mensaje de bienvenida del nuevo portal era más provocador que nunca. Nos quitaron el nombre, pero no la voz. La libertad no puede ser eliminada, solo reencarnada. En las primeras 48 horas, más de 60.000 personas se registraron. El renacimiento fue tan rápido que los investigadores comprendieron que los fundadores habían planeado todo con antelación. Cada cierre era parte de su estrategia. Cada caída, una prueba de fidelidad para sus seguidores. Con el tiempo se descubrió que Narek no solo administraba Luz Terminal, también estaba detrás de otros sitios que compartían una filosofía similar, comunidades de hombres que se definían como rechazados por la sociedad, foros de aislamiento extremo, espacios donde la frustración se convertía en ideología. Todos vinculados entre sí por una red de enlaces cruzados, todos con el mismo servidor raíz. La conclusión era inevitable. Faro Gris no era un accidente. Era el resultado de un experimento social, una estructura construida deliberadamente para amplificar el sufrimiento humano y convertirlo en contenido. Mientras tanto, las historias individuales seguían apareciendo, una tras otra, idénticas en sus patrones, diferentes solo en sus nombres. Estudiantes, trabajadores, madres jóvenes, personas que, en su desesperación, encontraron una comunidad que no las salvó, sino que las empujó suavemente hacia el abismo. Los familiares hablaban de la misma secuencia: aislamiento, uso intensivo de Internet, descubrimiento del foro, cambio de conducta, silencio. Y finalmente, la ausencia. Los periodistas comenzaron a investigar por su cuenta. Uno de ellos, Matteo Allen, publicó un extenso reportaje bajo el título Los hijos del faro. En él relataba testimonios de padres que habían perdido a sus hijos y que,
Al revisar sus computadoras, encontraban siempre la misma dirección web. El artículo desató una ola de indignación pública. Por primera vez, las autoridades reconocieron la existencia del problema. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Cuanto más se hablaba del sitio, más crecía. La curiosidad llevó a miles de personas a buscarlo, muchos atraídos por la misma mezcla de morbo y soledad que había alimentado su popularidad desde el principio. Las investigaciones técnicas demostraron que Luz Terminal recibía, en su punto máximo, más de 8 millones de visitas al mes. Los moderadores celebraban el número como si se tratara de un logro, sin importar que detrás de cada clic hubiera alguien en crisis. Los intentos de cerrar el sitio se volvieron inútiles. Cada vez que un gobierno bloqueaba el dominio, aparecía otro. Cada vez que un proveedor de Internet eliminaba su acceso, otro lo hospedaba. Era un monstruo de 1000 cabezas, y en su núcleo seguían Narek y Solene, inalcanzables, observando el caos que habían creado. En los foros internos, los usuarios comenzaron a referirse a ellos como los guardianes. Nadie sabía si seguían vivos, pero su presencia era constante, como una sombra que vigilaba desde la distancia. De vez en cuando aparecía un mensaje firmado por N o S, recordando las reglas o citando frases ambiguas sobre la libertad. La verdadera empatía no es salvar a quien no quiere ser salvado. Solo quien ha tocado el fondo entiende la quietud del silencio. Para los usuarios más jóvenes, esas frases se convirtieron en mantras. Algunos las tatuaron, otros las usaban como estados en redes sociales. La ideología del foro se filtraba poco a poco hacia la superficie. Mientras tanto, el investigador Héctor Naves continuaba su labor en secreto. Con la ayuda de especialistas internacionales, logró infiltrarse en los canales privados del sitio. Lo que encontró allí superó sus peores sospechas. Carpetas con fotografías, listas de usuarios marcados como vulnerables, registros de conversaciones donde los moderadores daban instrucciones paso a paso sobre métodos específicos. Todo cuidadosamente archivado, con una precisión escalofriante. Héctor comprendió entonces que Faro Gris, o Luz Terminal, no era simplemente un refugio para personas desesperadas. Era un sistema organizado que dependía de la desesperanza como combustible. Un mecanismo que necesitaba tragedias nuevas para seguir funcionando. Las filtraciones de Héctor provocaron un escándalo internacional. Por primera vez, los medios mostraron fragmentos de las conversaciones internas del sitio. El público vio los mensajes, los emojis, las palabras de aliento dirigidas a personas en sus últimas horas. La reacción fue inmediata. Protestas, campañas de bloqueo, demandas públicas contra las empresas que alojaban el dominio. Pero la respuesta de los administradores fue aún más perturbadora. Publicaron un comunicado anónimo titulado El derecho a desaparecer. En él, afirmaban que sus críticos eran moralistas que temen a la libertad y que cada intento de censura solo confirmaba su importancia. La declaración terminó con una frase que se repetiría en los foros durante años. No se puede matar una idea. Esa fue la señal. A partir de ese momento, Luz Terminal dejó de ser un simple foro. Se transformó en un símbolo para miles de personas que veían en él una forma de resistencia frente a un mundo que sentían ajeno. Los investigadores lo llamaron la comunidad del fin voluntario. Era un nombre que sonaba científico, pero lo que representaba era una tragedia colectiva. En 2021, las autoridades de varios países coordinaron el mayor operativo digital de su historia. Durante 48 horas, docenas de servidores fueron intervenidos. Se confiscaron discos duros, se clausuraron redes privadas, se rastrearon miles de direcciones IP. Por un momento, pareció que la red estaba colapsando. Los moderadores desaparecieron, los usuarios no podían acceder. Las pantallas mostraban solo un mensaje: error de conexión. Pero en la madrugada del tercer día, reapareció. Mismo contenido, nuevo nombre, Horizonte Azul. Los administradores no se habían escondido, habían esperado, y el ciclo volvió a empezar. Nadie lo sabía aún, pero detrás de ese resurgimiento se escondía algo mucho más grande que un foro. Una red distribuida, diseñada para sobrevivir incluso si uno de sus nodos era destruido. Una idea convertida en sistema. Una estructura hecha para durar y para seguir atrayendo nuevas voces al vacío. Con el paso de los años, el nombre de Faro Gris, o de cualquiera de sus encarnaciones posteriores, se volvió un rumor que cruzaba fronteras.
Ya nadie sabía cuántas veces había sido cerrado ni cuántas veces había regresado. La red seguía viva, adaptándose como un organismo inteligente, invisible y resistente. Para 2023, los informes oficiales ya hablaban de decenas de miles de usuarios activos y de cientos de muertes vinculadas indirectamente al foro. Sin embargo, la mayoría de los casos quedaban en una zona gris legal. Nadie obligaba a nadie, nadie firmaba nada, nadie asumía responsabilidad. El anonimato era el escudo perfecto. Fue entonces cuando Héctor Naves, el investigador que llevaba años siguiendo la pista de la organización, decidió cruzar una línea que ningún colega había osado cruzar, infiltrarse no como observador, sino como miembro. Durante meses construyó una identidad falsa, convincente, con un historial digital completo, fotografías modificadas, publicaciones antiguas que daban verosimilitud a su perfil. Se registró con un nombre simple, Allen-42. El proceso de aceptación fue lento. Los moderadores interrogaban a cada nuevo usuario de forma sutil, midiendo sus intenciones, probando su vulnerabilidad. Quien mostraba dudas sobre el propósito del sitio era expulsado. Héctor fingió desesperanza, escribió con tono abatido, se ganó la confianza de algunos miembros antiguos, hasta que un día recibió un mensaje directo de un perfil con la letra S como único nombre. Le ofrecía acceso a un canal privado, reservado para conversaciones serias. Ahí dentro, Héctor vio lo que llevaba años sospechando. Los moderadores no eran simples voluntarios. Había un sistema organizado, jerárquico, con niveles de autorización y funciones específicas. Algunos reclutaban nuevos usuarios, otros gestionaban recursos, documentos, guías, sustancias, y un grupo reducido se encargaba de eliminar rastros cuando un caso se volvía público. En una carpeta titulada Silencios confirmados, Héctor halló registros de conversaciones con decenas de usuarios que habían publicado sus despedidas antes de desaparecer. Los mensajes estaban fechados, archivados, y en algunos casos, acompañados de comentarios fríos. Ejecutado según lo previsto. Confirmado. Sin intervención. Desactivado a las 2:37. El investigador comprendió que los administradores no solo observaban, participaban activamente en la dinámica de destrucción. En paralelo, las autoridades de Eloria habían logrado ubicar un servidor que albergaba una de las copias principales del foro. La dirección llevaba a un pequeño centro de datos en las afueras de Nerat, una ciudad portuaria del norte. Cuando allanaron el lugar, encontraron poco. Apenas un par de equipos encendidos y un disco duro que transmitía datos en tiempo real hacia otro país. Sin embargo, ese hallazgo permitió rastrear una transferencia de criptomonedas vinculada a una cuenta registrada bajo el nombre de Lina Marek. El apellido llamó la atención de inmediato. En antiguos registros de foros aparecía un usuario llamado Solene M. Todo coincidía. La investigación reveló que Solen era una mujer de 36 años, antigua programadora, que había trabajado años atrás en una empresa de ciberseguridad. Tras ser despedida, desapareció del radar. 6 meses después, aparecieron los primeros rastros de Faro Gris, pero ella no estaba sola. Las transacciones también mencionaban un nombre masculino, Narek Daylan. Ambos vivían en distintos países, pero sus movimientos digitales coincidían, como si fueran dos partes de un mismo sistema. Cuando la noticia salió a la luz, la prensa los bautizó como los arquitectos del abismo. El caso despertó una indignación global. Las familias de las víctimas exigían justicia. Los gobiernos prometían cooperación internacional. La red, por primera vez, parecía vulnerable. Una madrugada de marzo de 2024, las autoridades europeas interceptaron un mensaje cifrado que partía de un servidor oculto en la frontera oriental. En él se leía una sola frase: si nos cierran una puerta, abriremos 100. Horas después, Horizonte Azul, la última versión del foro, colapsó. Pantallas negras, silencio digital. Por primera vez de verdad parecía el final. Pero la historia no terminó ahí. 3 días más tarde, en una pequeña ciudad del interior de Eloria, la policía encontró un automóvil abandonado junto a un acantilado. En el asiento del conductor había un portátil encendido, mostrando una página en blanco con una única frase escrita: no puedes apagar la oscuridad si la oscuridad está dentro. El nombre del propietario era Narek Daylan. No había señales de su cuerpo.
En el maletero del coche hallaron varios discos externos, una libreta con anotaciones cifradas y un teléfono que contenía docenas de mensajes sin enviar. La investigación reveló que, durante los últimos meses, Daylan había discutido con su socia. En los registros quedaba claro, él quería desaparecer, ella, continuar. De Solène, en cambio, nunca se supo más. Los discos incautados contenían una copia completa del sitio, junto con los historiales de cientos de usuarios. Se confirmaron vínculos con muertes en más de 20 países. Los datos fueron suficientes para iniciar demandas colectivas, pero no para llevar a nadie ante un tribunal. La ley, una vez más, llegaba tarde. Los servidores fueron destruidos, las direcciones bloqueadas. Los gobiernos emitieron comunicados anunciando el fin de Horizonte Azul. Sin embargo, una semana después, un nuevo portal apareció con un nombre diferente, una interfaz más pulida, un lema casi idéntico al anterior. Aquí, nadie está solo. El ciclo se repetía. Héctor Naves, agotado por años de investigación, decidió publicar todo lo que sabía. En un extenso informe titulado El eco que no se apaga, reveló los mecanismos psicológicos que mantenían viva la red. El anonimato como refugio, la empatía convertida en herramienta de control, la manipulación disfrazada de libertad. En su última entrevista, dijo algo que resonó más allá de los titulares. No eran monstruos. Eran personas rotas que aprendieron a vivir de las grietas de otros. Después de publicar el documento, Héctor se retiró. Nunca volvió a aparecer en público. Algunos dicen que se mudó al extranjero, otros que no soportó seguir viendo las mismas historias repetirse. Hoy, años después, el fenómeno sigue existiendo bajo otros nombres, en otros idiomas, con otras máscaras. Los gobiernos bloquean, las plataformas eliminan, pero cada intento parece alimentar el mito. En los rincones más oscuros de la red todavía pueden encontrarse ecos de aquellos foros. Frases copiadas, símbolos recurrentes, comunidades nuevas que repiten las mismas promesas. Nadie sabe quién las dirige, ni si alguno de los fundadores sigue con vida. Pero las voces siguen allí, susurrando lo mismo de siempre. No temas, aquí, te entendemos. La historia de Faro Gris no terminó con el cierre de un sitio. Sigue viva en cada algoritmo que recomienda tristeza, en cada espacio donde la soledad se multiplica sin respuesta. Porque el verdadero peligro no estaba en los servidores ni en los nombres falsos, sino en la idea que los sostenía, que rendirse era un acto de libertad. Y mientras exista alguien que crea eso, mientras haya una pantalla encendida al otro lado del dolor, la oscuridad seguirá buscando nuevas formas de hablar, de convencer, de seducir. No se trata ya de un sitio web, se trata de nosotros. El enemigo, al final, no estaba en la red, estaba dentro de cada uno. En el mes de diciembre del año 2010, un ciudadano chino llamado Ren Wei llegó a su nuevo país de residencia, Montbert, una ciudad al este de Canadá. Tenía 31 años y había decidido dejar su tierra natal con la esperanza de iniciar una nueva vida en un entorno distinto. Su objetivo era estudiar ingeniería en sistemas informáticos. En su entrevista con un agente migratorio, expresó con entusiasmo: "Quiero aprovechar su idioma, sus oportunidades y su aire limpio". Un año y medio después, Ren ya estaba formalmente inscrito como estudiante internacional en la Facultad de Ingeniería Informática de la Universidad de Montbert. Para poder mantenerse en el país, trabajaba como empleado en una tienda de conveniencia. Aunque en el pasado había estado casado en su país, una vez instalado en Canadá se sintió libre para explorar su verdadera identidad. Su orientación sexual, que había mantenido en secreto durante toda su vida en China, ahora podía expresarse con libertad. Canadá, con su cultura más abierta, le ofrecía un nuevo comienzo. En poco tiempo, Ren comenzó a tener citas con otros hombres y eventualmente inició una relación sentimental con uno de ellos. Sin embargo, esa relación se vio interrumpida cuando recibió una llamada de sus padres, quienes seguían en China. Ellos le pidieron que reconsiderara su estilo de vida, que buscara una esposa y se estableciera como lo dictaba la tradición. Sintiendo que no tenía futuro con su pareja actual, Ren terminó la relación. No obstante, como ocurre con muchas personas, los deseos no desaparecen fácilmente. Para satisfacer sus necesidades afectivas y sexuales, Ren decidió descargar una aplicación de citas muy popular entre la comunidad LGBTQ+. Fue allí donde conoció a un hombre alto,
de cabello rubio desordenado, de unos 33 años, que usaba el nombre de usuario Adrian Dusk. Su verdadero nombre, sin embargo, era Alex Belrose. Alex había nacido en el verano de 1982 en una ciudad de la provincia de Ontario. Era el hijo mayor de 3 hermanos. Su infancia no fue sencilla. Su madre, una mujer con una personalidad obsesiva, se preocupaba excesivamente por la limpieza y el orden. Quería que tanto su casa como sus hijos fueran impecables en todo momento. Esta obsesión llegaba a niveles extremos. Por ejemplo, cuando los conejos que tenían como mascotas dejaron excrementos dentro de la vivienda, ella decidió dejarlos a la intemperie durante una noche helada. A la mañana siguiente, los niños encontraron a sus animales completamente congelados. En 1994, el padre de Alex fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide grave. El posterior divorcio de sus padres hizo que Alex, con solo 12 años, se mudara con su abuela materna a un pueblo rural. 2 años más tarde, ya en la adolescencia, Alex empezó a mostrar una conducta cada vez más errática y difícil de controlar. No está del todo claro si terminó la escuela secundaria, pero lo que sí se sabe es que en esa etapa de su vida fue diagnosticado con el mismo trastorno que su padre, esquizofrenia. A partir de ese momento, Alex comenzó a recibir una pensión por discapacidad del gobierno, lo cual le permitió vivir sin tener que trabajar. Sin embargo, a los 21 años, su inquietud por ganar notoriedad y dinero fácil lo llevó por caminos muy distintos. Primero, incursionó como bailarín en clubes nocturnos. Luego pasó a trabajar como acompañante y poco después comenzó a aparecer en películas para adultos. En 2005, su imagen salió publicada en una revista de temática LGBTQ, más bajo el seudónimo de Jimmy. Ese mismo año tuvo su primer encuentro con la justicia. Aún era conocido legalmente como Eric en ese entonces. Fue detenido por fraude con tarjetas de crédito. Durante el juicio se reveló que había cometido un acto particularmente cruel. Aprovechó la confianza de una mujer discapacitada que conocía y solicitó varias tarjetas de crédito a su nombre. Después de engañarla para que firmara los documentos necesarios, acumuló una deuda de más de $10,000. Incluso se insinuó que pudo haber abusado de ella, aunque esos cargos se retiraron por falta de pruebas. En el juicio, Alex se declaró culpable, y por aceptar su responsabilidad, la sentencia de prisión de 9 meses fue suspendida. En lugar de eso, se le otorgaron 12 meses de libertad condicional. Aunque el sistema judicial mostró cierta compasión, la opinión pública fue mucho menos indulgente. Su conducta dañó irreparablemente su reputación, por lo que decidió reinventarse por completo. Cambió su nombre legalmente a Alex Belrose y comenzó a cultivar una nueva imagen, mucho más sofisticada. Poco tiempo después dejó atrás su carrera en el cine para adultos y se enfocó en algo que podría brindarle más atención mediática: la televisión de realidad. En 2007, participó en un concurso donde varios aspirantes a modelo competían por premios en efectivo, membresías en gimnasios y sesiones fotográficas. Aunque no ganó, el programa le sirvió como plataforma para ganar seguidores y alimentar su sed de fama. Durante esa época, se sometió a múltiples cirugías estéticas y en 2008 participó en otro programa televisivo centrado en los procedimientos de belleza plástica. A la par de su aparición en los medios, comenzó a manipular redes sociales con múltiples perfiles falsos. Se estima que manejaba al menos 70 cuentas distintas, todas creadas para simular que tenía una base de fanáticos reales. Uno de los momentos más controversiales de su vida fue cuando un periódico local lo contactó para preguntarle sobre un rumor. Supuestamente estaba saliendo con una conocida asesina en serie que había sido liberada hacía poco. Alex negó todo, pero tiempo después, cuando la policía investigaba un caso criminal, mencionaron que sí habían sido pareja. Sin embargo, esa afirmación fue desmentida por el departamento, aclarando que solo se habían basado en rumores en línea. Muchos creen que el mismo Alex fue quien difundió esa historia como parte de una campaña de autopromoción. Una antigua pareja de Alex, una artista canadiense llamada Nina LaRose, declaró que él tenía una fijación con asesinos famosos, especialmente con mujeres que habían cometido crímenes brutales. Decía que le atraía la idea de que alguien con un aspecto atractivo fuera capaz de cometer actos atroces. Esa obsesión fue creciendo con el tiempo. En el año 2010,
Alex dio un giro aún más oscuro. Subió a internet un video titulado Un chico, dos felinos, en el cual aparecía matando a 2 gatitos de forma cruel. Tiempo después publicó otro donde ahogaba a un gato en una bañera, y uno más en el que dejaba que una serpiente se comiera a un gatito vivo. Aunque las plataformas eliminaron rápidamente los videos, el daño ya estaba hecho. Varias personas exigieron a la policía que investigara, pero fue un grupo de internautas organizados en una red social quienes lograron identificarlo y alertaron a las autoridades. Pese a ello, la policía parecía ignorar que el autor de estos actos vivía justo dentro de su propia ciudad. Mientras tanto, Alex seguía con su vida como si nada ocurriera. Salía con distintas personas, mantenía sus perfiles en redes sociales y continuaba atrayendo a un pequeño pero perturbador grupo de seguidores que admiraban sus videos por su contenido violento. Fue durante esa época que Alex comenzó a tener encuentros más frecuentes con Ren Wei, el estudiante chino. Salieron por varios meses. Sin embargo, en la primavera de 2012, Ren dejó de presentarse a sus clases y no fue más a su trabajo. Preocupados, algunos amigos fueron a buscarlo a su apartamento el 27 de mayo. Al no recibir respuesta, decidieron contactar a la policía para reportarlo como desaparecido. La investigación comenzó con la revisión de las cámaras de seguridad del edificio donde vivía Ren. Así descubrieron que la última vez que se lo vio fue el 24 de mayo por la noche, entrando a su departamento en compañía de Alex Belrose. La desaparición de Ren Wei comenzó como una inquietud, un mal presentimiento compartido entre sus amigos más cercanos. No respondía a los mensajes, no contestaba llamadas, y su ausencia en clases y en el trabajo, lugares donde nunca fallaba, empezaba a parecer más que una simple distracción. El 27 de mayo, 3 de sus compañeros fueron a su apartamento, pero no obtuvieron respuesta. Alarmados por el silencio y sabiendo que Ren era alguien meticuloso con sus rutinas, llamaron a la policía. Las autoridades iniciaron la investigación en el mismo edificio donde vivía Ren. Lo primero que hicieron fue revisar las cámaras de seguridad del inmueble. En las grabaciones de la noche del 24 de mayo, se ve claramente a Ren entrando a su departamento acompañado por un hombre rubio, delgado, con una expresión inexpresiva, Alex Belrose. Ninguno volvió a salir esa noche, apenas unas horas después de que se iniciara la investigación oficial. El detective encargado del caso recibió un correo electrónico con un asunto tan directo como escalofriante. Urgente. El cuerpo del mensaje contenía una advertencia. Lo que estaba a punto de ver no era apto para cualquier estómago. Adjuntaba un enlace a un sitio web alojado en servidores extranjeros, una página frecuentada por quienes buscaban contenidos violentos y extremos. El enlace redirigía a un video de 11 minutos titulado Un desquiciado, un punzón de hielo. Lo que contenía era una grabación casera en baja resolución. El video comenzaba con un joven desnudo, atado a un marco metálico de cama. Su rostro apenas era visible por la calidad de la imagen, pero sus movimientos eran reales y desesperados. El atacante, de quien solo se distinguía su silueta, usaba lo que parecía ser un destornillador pintado de plateado. Con ese instrumento, apuñalaba una y otra vez al joven inmóvil. Los siguientes minutos eran aún más perturbadores. Se ve al agresor abusando sexualmente del cadáver, cortando partes del cuerpo con cuchillos y tijeras, y luego alimentando con trozos del cuerpo a un perro que espera pacientemente cerca. El horror que transmitía esa grabación no podía fingirse, era real, y parecía hecho con la intención explícita de ser compartido. Lo más inquietante, el video había sido subido apenas un día después de la última vez que se vio con vida a Ren Wei. La investigación se intensificó. Se cruzaron datos, direcciones IP, testigos. Y entonces la sorpresa fue total. Alex Belrose, el hombre visto en las cámaras con Ren, había comprado un boleto de avión sin retorno el mismo día que subió el video. Su destino: París. La policía aún no tenía confirmación oficial de que la víctima del video fuese Ren. Pero las coincidencias eran demasiadas. Poco después, un trabajador de mensajería entregó un paquete en la sede nacional de un partido político en la capital canadiense. No tenía remitente, pero un gran corazón rojo dibujado en la caja le dio un aspecto casi infantil. Lo dejó sin más, pero al levantarlo notó que algo goteaba. Al mirar más de cerca,
Vio que el cartón comenzaba a mancharse con un líquido rojo oscuro. Aterrorizado, alertó a seguridad. Las autoridades llegaron y acordonaron el lugar. Cuando los forenses abrieron la caja, encontraron un pie humano, cuidadosamente envuelto y acompañado de una nota escrita a mano. En ella se decía que otras partes del cuerpo habían sido repartidas por diferentes puntos del país y que el autor de todo esto volvería a hacerlo. Mientras el país entero intentaba entender qué estaba ocurriendo, en otra ciudad se interceptó un segundo paquete, con características similares. Estaba dirigido a otro partido político. Este contenía una mano humana. El mismo día, el conserje de un edificio en el distrito de Snowbrook, en Montverde, se acercó a los contenedores de basura del callejón trasero y notó algo extraño. Una maleta vieja fuera de lugar. No era raro que se tiraran objetos grandes allí, pero algo en el olor que desprendía le revolvió el estómago. Se acercó con cautela y al abrirla, encontró restos humanos desmembrados. La policía fue llamada de inmediato. Lo que encontraron dentro fue indescriptible. Trozos de un cuerpo humano, cuidadosamente acomodados junto con ropa, documentos de identidad e incluso lo que parecían ser las armas del crimen. Cuchillos, un martillo y una herramienta metálica afilada. Gracias a esos documentos se confirmó lo que todos temían. La víctima era Ren Wei. Las imágenes de las cámaras del edificio corroboraban todo. Se veía a Alex, en la madrugada posterior a la desaparición, arrastrando la misma maleta hasta el callejón. A partir de ahí el caso dejó de ser una desaparición. Ahora se trataba de un asesinato ritual, cuidadosamente planeado y ejecutado por alguien que, al parecer, deseaba desesperadamente ser visto. El apartamento que Alex había alquilado en la Avenida del Ray fue allanado. Lo que encontraron allí solo agravó la situación. Había sangre en múltiples superficies: el colchón, el refrigerador, las paredes, el piso del baño. En el espejo del baño, alguien había escrito con rotulador negro: "Si no te gusta lo que ves, no mires en el espejo". La escena parecía construida como si fuera parte de una película de terror. Pero nada en ese lugar era ficción. Días después, otros paquetes comenzaron a llegar a lugares inesperados. Uno con el pie derecho de Ren fue recibido en una escuela privada de Montverde. Otro, con su mano derecha, fue entregado en una primaria en la costa oeste. Aunque no se encontraron amenazas directas a los destinatarios, los mensajes adjuntos hablaban de arte, liberación y transformación. Todo apuntaba a que el asesino veía su acto no solo como crimen, sino como una especie de performance macabro. Los investigadores se encontraban ante un asesino que no solo mataba, sino que buscaba una audiencia. Quería que cada detalle se viera, se comentara, se compartiera. Su deseo de reconocimiento era tan fuerte que incluso había dejado pistas visibles, fragmentos de sí mismo en la escena, casi como si quisiera ser atrapado, pero solo después de ser recordado. Mientras la policía de Montverde trataba de recomponer los últimos movimientos de Alex Belrose, el caso ya se había convertido en una pesadilla nacional. Los titulares hablaban de un asesino de la red, un hombre obsesionado con la fama que había decidido alcanzar la notoriedad a cualquier costo. Los agentes de homicidios trabajaban sin descanso, pero Alex iba un paso adelante. Gracias a los registros de aerolíneas, se supo que había abordado un vuelo de Montverde con destino a París apenas horas después de cometer el crimen. Viajó solo, sin equipaje y con una expresión serena casi satisfecha. Los investigadores dedujeron que no había actuado bajo impulso. Cada detalle había sido planificado con precisión quirúrgica. Las autoridades canadienses contactaron a Interpol. En cuestión de días, la búsqueda de Alex se convirtió en una cacería internacional. Se distribuyeron carteles con su rostro por toda Europa, mientras agentes rastreaban los movimientos de su tarjeta y las señales de su teléfono. Pero Alex parecía haberse desvanecido. Durante varios días, su rastro se perdió en los barrios periféricos de París. Los testigos lo describían como un hombre educado, pulcro, casi encantador, que hablaba con una calma perturbadora. Dormía en hostales baratos y cambiaba de lugar cada noche. En uno de ellos había dejado una revista de moda abierta sobre la cama, y junto a ella, una fotografía de sí mismo recortada y firmada con tinta roja. El arte está en los ojos del que mira. Los investigadores franceses sabían que no era un fugitivo común. Alex quería ser encontrado, pero a su manera,
Lo que buscaba no era la libertad, sino el espectáculo final. La persecución se intensificó cuando un informante anónimo afirmó haberlo visto en un hotel en la zona de Bagnolet, al noreste de la capital. La policía irrumpió en el lugar, pero Alex ya se había ido. En la habitación encontraron colillas, envoltorios de comida y una laptop encendida en una página de noticias que hablaba de su propio caso. Una revisión rápida reveló que había comprado un billete de autobús hacia Berlín. Los agentes alemanes fueron advertidos de inmediato. Apenas 2 días después, en un cibercafé de un barrio céntrico de la capital, un empleado reconoció al hombre rubio que aparecía en los informativos. Estaba concentrado frente a la pantalla, leyendo un artículo sobre sí mismo en un portal de habla inglesa. Cuando la policía irrumpió, Alex no opuso resistencia. Su rostro mostraba una mezcla inquietante de serenidad y orgullo. Algunos testigos aseguran que sonreía mientras lo esposaban. El 18 de junio de 2012, Alex Belrose fue oficialmente arrestado en Alemania. Las autoridades canadienses solicitaron su extradición inmediata. Por motivos de seguridad, el traslado se realizó en un avión militar, ya que existía el temor de que, en un vuelo comercial, ocurriera algún tipo de incidente o intento de desvío. Cuando finalmente aterrizó en Canadá, Alex fue llevado directamente a una celda de aislamiento en el centro de detención de Rivière-du-Pré. La prensa se agolpaba frente a las rejas. Los fotógrafos luchaban por obtener una imagen de aquel rostro que había generado tanto horror. En cuestión de días, se había convertido en una figura tan temida como fascinante. Los políticos emitieron comunicados oficiales. El primer ministro declaró estar aliviado por su captura y felicitó a las fuerzas policiales internacionales. Pero hubo voces más prudentes. Un miembro del Parlamento advirtió que convertir este crimen en un espectáculo mediático era precisamente lo que el asesino deseaba. Atención, fama, inmortalidad. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Alex Belrose era un nombre que el mundo no olvidaría fácilmente. Meses después, en una ceremonia discreta pero emotiva, las cenizas de Ren Wei fueron entregadas a sus padres, quienes viajaron desde China para despedirse de su hijo. Frente a la luz de las velas, decenas de personas lloraron por aquel joven que había cruzado medio mundo buscando libertad y terminó atrapado en la oscuridad de otro. El juicio comenzó al año siguiente, en marzo de 2013. Alex fue acusado formalmente de asesinato en primer grado, profanación de un cadáver, envío de materiales obscenos y acoso criminal. Su defensa se declaró no culpable bajo el argumento de responsabilidad disminuida, alegando un trastorno mental grave. Durante la audiencia preliminar, su abogado solicitó que se excluyera al público y a la prensa, pero el tribunal lo negó. Uno de sus defensores renunció al día siguiente, incapaz de soportar la exposición y la presión mediática. En los días posteriores, el tribunal escuchó testimonios escalofriantes. Se presentaron las armas encontradas en el apartamento: 2 cuchillos, un destornillador, unas tijeras, un martillo y una sierra. Los peritos demostraron que todos fueron usados en el crimen. La fiscalía argumentó que Alex había planeado todo con frialdad y método, que no existía improvisación, solo una mente obsesionada con la atención pública. Los psiquiatras convocados por la defensa insistieron en que su cliente sufría de un trastorno psicótico y que, en el momento del asesinato, no tenía control de sus acciones. Sin embargo, otros especialistas contradijeron esa versión. Afirmaron que lo que presentaba Alex no era esquizofrenia, sino un trastorno de personalidad límite, lo cual no le impedía distinguir el bien del mal. Durante las evaluaciones psiquiátricas, Alex confesó que una voz en su cabeza, una figura a la que llamó Manny, lo había obligado a cometer el crimen. Decía que Manny era su dueño, un hombre violento que lo controlaba mentalmente. Al principio, los investigadores pensaron que podía ser un cómplice, alguien que lo había manipulado o ayudado a escapar, pero con el tiempo descubrieron que Manny nunca existió. El nombre era una invención inspirada en el personaje ficticio de un thriller de los años 90, una película donde la protagonista cometía un asesinato con un picahielo. De hecho, la policía se dio cuenta de que Alex había pintado su destornillador de color plateado para imitar el arma de esa escena. No era un brote de locura, sino una recreación deliberada. El tribunal interpretó esto como una señal clara de planificación.
La fiscalía sostuvo que Alex fingía su enfermedad mental para evitar una condena completa. Además, los análisis toxicológicos revelaron que no tenía drogas ni alcohol en el cuerpo durante el crimen, lo que reforzaba la idea de que había actuado con plena conciencia. Durante el juicio, se proyectaron fragmentos del video original, bajo estricto control judicial, solo para el jurado. El silencio que siguió fue absoluto. Muchos no pudieron soportar la crudeza de las imágenes. La madre de Ren Wei, presente en la sala, se desmoronó en llanto. Alex, por su parte, observaba la pantalla sin inmutarse. Después de 12 semanas de audiencias y más de 10 semanas de testimonios, los jurados se retiraron a deliberar. Pasaron 8 días antes de regresar con su decisión. El veredicto fue unánime, culpable de todos los cargos. El juez leyó la sentencia con voz firme: cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Además, se añadieron 19 años adicionales por los otros delitos, aunque cumpliría todo de forma concurrente. En la práctica, eso significaba que pasaría al menos 3 décadas tras las rejas antes de poder solicitar su liberación. Durante la lectura, Alex mantuvo su expresión habitual, fría, casi ausente, como si no estuviera escuchando. Cuando el juez terminó, giró lentamente la cabeza hacia el público y esbozó una sonrisa apenas perceptible. Nadie supo si era ironía, alivio o simple orgullo. El caso sacudió a todo el país, no solo por su brutalidad, sino por lo que representaba. Una era donde la búsqueda de atención podía empujar a alguien más allá de los límites humanos, donde la necesidad de ser visto se convertía en una forma de locura. Años después, la historia de Alex Belrose continuaría siendo objeto de análisis psicológico, documentales y debates sobre la influencia de Internet, la vanidad y el deterioro moral de una generación obsesionada con la fama. Ren Wei, en cambio, fue recordado en su universidad como un joven amable, curioso y trabajador, cuya vida fue arrebatada por alguien que solo deseaba una cosa: ser recordado, sin importar el precio. Y al final, tristemente, lo consiguió.